Hola mi gente, Dios les bendiga grandemente. Bienvenido a una entrega más de Lo Sobrenatural de Dios con Lidia Mato. Hoy tengo el placer, el honor, la bendición de entrevistar a una gran amiga mía, una mujer de gran testimonio, una mujer que conozco hace muchos años, de la cual puedo decir que he aprendido muchas cosas maravillosas y que ha sido una bendición que Dios la ponga en mi vida. Estamos hablando de la doctora Ana Victoria Valdés. Ana, bienvenida, de verdad. Es un honor para mí tenerte en este espacio. Mil gracias por tu tiempo, mil gracias por sacar este tiempo, que yo sé que eres una mujer muy ocupada con muchas cosas que hacer, para bendecir a las personas pues que tengan la oportunidad de escucharte, de escuchar tu testimonio, de escuchar lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que Dios sigue haciendo en tu vida. Sé que eres médico, aquí, que vives en España hace más de 15 años, es dominicana, igual que yo. Dominicana de nacimiento, dominicana, pero que migró aquí a España hace más de 15 años, que está ejerciendo su profesión aquí, pero sobre todo es una líder aquí en la Iglesia Comunidad Cristiana de Guadalajara. Llevas varios ministerios y eres una de las manos derechas de los pastores aquí en esta iglesia. Cuéntame un poquito. Bienvenida a mi corazón, que Dios te bendiga. Llena mi corazón de mucho gozo tenerte Amén. aquí con nosotros. Cuéntame un poquito, mi corazón, ¿por qué España? ¿Por qué no otro país? ¿Por qué no América? Que siempre lo que vivimos en Centroamérica, pues queremos emigrar a Estados Unidos. Pero ¿por qué Europa? ¿Por qué tú sientes que Dios te trajo a este lugar? Amén, gracias. El placer es mío de estar en esta entrevista, bueno, y de poder estar compartiéndola contigo. Me alegra mucho ver este proyecto que estás haciendo, porque sé que lo que te conozco antes de comenzar este proyecto, sé que no era tu mundo. Efectivamente. Bueno, me has hecho muchas preguntas en una sola, pero ¿por qué España? Mira, algo que yo te voy a decir, nunca pensé salir de mi país. Nunca en mi sueño estuvo salir de mi país. Siempre cuando inicié la carrera pensé ejercer en mi país y bueno, terminando justo haciendo la pasantía, se me presentó la oportunidad, me presentaron un proyecto de España para venir a hacer el examen. Mira aquí, estaba yo embarazada de mi primer hijo cuando eso, y dije, me apunto. Fue una decisión que la tomé. La verdad, estaba pasando por un momento complicado en mi vida. Estaba embarazada, haciendo la pasantía lejos de casa. Y dije, me apunto, vamos a ver si me voy. Incluso mi familia, aparte de mi familia, decía, no te vas a ir, porque justo el viaje salía justo a los 2 meses y medio de yo haber dado a luz, de haberme hecho la cesárea de mi primer hijo, y no me podía traer al niño porque venía a estudiar. Claro. Y recuerdo una tía mía mi tía Ana me decía, tú no te vas a ir y vas a dejar al niño, porque yo era muy apegada a mi familia, a mi madre y a los niños de casa. Siempre yo era la que apoyaba a mis tías, a mis primas, todo el que daba luz en mi casa, yo me hacía como cargo de los niños porque me gustaban mucho. Y ella me decía, tú te vas a ir y vas a dejar a tu niño. Y de repente se dio la oportunidad. Además, con los papeles no tuve ningún problema a la hora de depositarlo. Incluso tengo una anécdota que el día que nos tocaba recoger el visado en la embajada, habíamos firmado un poder al abogado del curso que hicimos para que recogiera los visados, y ese día teníamos una reunión más tarde para entregarnos los visados. Yo tenía vuelo el mismo día, 28 de diciembre del 2009, y recuerdo que ese día, el 27, yo tenía el vuelo comprado y era la reunión. Y ese día nos llamaron una hora antes. Yo estaba en la peluquería arreglándome porque ya esa noche salía para acá. Y nos llamaron que no, que tenían que entregarle el pasaporte presencial, que el poder no valía. Y mucha gente se quedó esperando y con el billete del vuelo. Y al día siguiente, cuando llegamos a la embajada, ya estaba cerrado, porque la hora de la reunión estaba a tiempo para llegar a la reunión post, pero cuando nos llamaron una hora antes de cerrar la embajada, y yo recuerdo que yo dije, mira, si es de Dios que yo vaya a España, yo iré a España, y si no es de Dios, no iré. Y mi madre me dijo una palabra, tú vas a ir donde la bendición de Dios te alcance. Amén. Siempre lo recuerdo. Amén. Y
Y fue así. Recuerdo que me devolví ese día con las maletas hechas y sin pasaporte, sin saber si estaba visado, sin saber si nada. Y yo venía tan tranquila y una de mis compañeras que tenía el vuelo al siguiente día, que también se quedó sin pasaporte, que era de Romana, yo la acerqué a San Pedro y ella me decía, ay, tú estás tan tranquila y tú acabas de perder un vuelo, no sabes si Y yo le dije, pero mira, hija, por lo menos yo no sé si tengo el pasaporte visado. Hay muchos que están llorando ahora porque le han denegado el visado. Tienen el vuelo comprado y con el visado denegado. Por lo menos yo tengo la esperanza de mañana poder solucionar la situación. Claro. Y ella me decía, y le dije, y ahí volví a repetir la palabra y le dije, que se haga la voluntad de Dios. Si es de Dios, yo voy a pisar España mañana y si no, me quedo en casa. Así, tan tranquila. Al día siguiente me preparé. Fui a la embajada temprano, recogí mi pasaporte y ya luego hice todo el trámite para venirme. Pagué otro vuelo, porque además tuve que pagar un vuelo completo fuera del grupo que teníamos. Al principio el vuelo que compramos fue un vuelo grupal de estudiante con unos descuentos y ya luego yo tuve que pagar un vuelo normal para venirme a España, dejando a mi hijo con 2 meses y medio justo. Wow. Con una cesárea de 2 meses. Es impactante. Y emprendí a España. Yo conocí del Señor a los 14 años. Amén. Y cuando entré a la universidad, pues me aparté del Señor. Cuando entré a la universidad, seguía yendo y seguía, pero dejé de trabajar en lo que eran los ministerios que trabajaba allí en mi país, que era el Ministerio de Niños. Allí fui la secretaria de la iglesia donde conocí del Señor y llegué a ser coordinadora de jóvenes y luego tesorera de los jóvenes y secretaria de jóvenes. Pero en la universidad dejé de trabajar con el Señor y ya los 2 últimos años de universidad pues me aparté de los caminos del Señor. Y bueno, cuando llegué a España, yo creo que nosotros siempre tenemos un sueño y una idea, venimos a estudiar, venimos a emprender camino, a abrirle puertas a nuestros familiares, a buscar una mejor calidad de vida de la que tenemos allí en Santo Domingo. Pero Dios tiene otros planes, Lidia. Y yo creo que ese fue el plan que Dios escogió, porque yo esos 2 años que duré fuera apartada del Señor fueron 2 años que no lo pasé bien. Y creo que esa fue la manera que Dios encontró de traerme a sus pies, porque llegamos a España y justo la iglesia donde llegamos en Murcia nos quedaba detrás de donde estaba el local donde estaba la academia con la que vinimos. Y yo recuerdo que cogimos el examen que cogimos la primera vez, el examen MIR, un sábado, y el domingo siguiente la compañera que vivía conmigo salió por ahí a caminar y me dijo, Ana, he encontrado una iglesia cerquita de aquí. Qué bueno, que cuando eso yo vivía en el edificio de al lado del edificio donde vivías tú. Y la iglesia estaba ahí cerquita en el barrio del Carmen y me dijo, ¿te animas a ir? Y yo le dije, sí, me animo a ir. Y fuimos a la iglesia y comenzamos a congregarnos y ahí pues me reconcilié con el Señor y comencé a trabajar en el ministerio del Señor. Pasamos un proceso difícil, fue un desierto donde el Señor procesó nuestras vidas, donde nos enseñó a depender de Él. Amén. Y donde pude ver de verdad. Siempre yo decía en mi país, yo soy una mujer bendecida por Dios. Dios me provee. Pero verdaderamente cuando nosotros llegamos a Murcia, digo nosotros porque mi testimonio es un testimonio que va mezclado con el testimonio de muchas personas, que además pasamos todo el... Qué difícil. Respira, no te preocupes. Y bueno, fuimos procesados y pude ver la bondad de la gente, pero también pude ver que verdaderamente Dios es mi proveedor. Porque en medio de todo el desierto que pudimos pasar,
yo creo que en ese desierto conocí personas, excelentes personas, gente que se han quedado en mi corazón y que hemos logrado crear más que una amistad o amigos del trabajo, conocidos del trabajo, colegas, familia. Hemos creado una familia fuera de nuestra familia de sangre y esos valores los pude yo conocer verdaderamente aquí, en España. Y Dios procesó todo hasta que me reconcilié con Él, pasé por las aguas. Verdaderamente, aunque allí trabajaba y todo, nunca me había bautizado. Y la gente me preguntaba, ¿y cómo es que tú trabajas en los ministerios y tú sirves en los ministerios y tú no has dado el paso de pasar por las aguas? Y yo era muy renuente, pero yo decía, porque a mí me bautizaron cuando yo era pequeña y solo hay un bautizo, dice la Biblia, y no sé qué, y aunque tenía ese conocimiento, pero aquí en Murcia comencé a estudiar los libros que estábamos estudiando y Dios me reveló que yo tenía que bautizarme por obediencia, igual como Cristo se bautizó y tuve la revelación del bautismo allí. Y allí entonces verdaderamente fue que yo hice mi declaración pública en la fe de Dios. Y desde entonces pues... Amén, amén. La verdad que con esta declaración que me has hecho, me has dejado casi sin preguntas. Me las has contestado todas juntas, la verdad. Pero me quedo con una gran enseñanza, me quedo con varias palabras que acabas de decir que la verdad, te lo digo de corazón, han impactado mi corazón. Me quedo, la primera palabra que dijiste que me acaba de impactar es la voluntad de Dios. Cuando este viaje parecía que no iba a avanzar, tu madre te dijo esa palabra y tú te quedaste con ella, que sea la voluntad de Dios, y efectivamente fue su voluntad. Me quedo con propósito. O sea, tú tenías un objetivo de venirte a España, pero Dios tiene un propósito completamente distinto para tu vida y es realmente lo que ha pasado, que te reconcilie con Él. También veo amor, porque a través del desierto que has pasado, has mirado, has palpado el amor de Dios en tu vida, con las dificultades, con la tempestad, con todos los problemas, pero aún así te agarraste de la mano de Dios y Él te sustentó aún en medio de la dificultad. Y la verdad que es impactante. Me has hecho como un resumen prácticamente de lo que has vivido en esos años. Con eso es que te digo, es que ha sido algo que yo canalizo mi vida y después que salimos del proceso, que se solucionó todo, que he podido cumplir parte de mi sueño, que es trabajar en mi carrera, que fue lo que vine a hacer aquí, aún recuerdo aquellos tiempos de mis inicios aquí y digo, aún así éramos tan felices sirviendo en el ministerio, porque fue un tiempo que Dios utilizó para que parte de ese grupo que vinimos, Lidia, que gente con conocimiento de la palabra, que por los estudios, por lo que fuese, lo mismo que nos hizo menguar en la obra del Señor allí en Santo Domingo, fue lo mismo que nos hizo aquí activarnos. Allí comenzamos a estudiar la carrera, menguamos, llegamos aquí con el sueño de la carrera y como que hubo un parón y Dios nos mostró, ustedes ustedes van a hacer la carrera, ustedes son médicos, yo les he dado la oportunidad de estudiar medicina, pero yo creo que el propósito con el que Dios nos trajo aquí no es solo de sanar cuerpos, sino de sanar almas. Y en Murcia nos preparó un tiempo sin poder ejercer la medicina para que pudiéramos terminar de fortalecernos en fe para poder, además de ese trabajo tan maravilloso que es ser médico, que te voy a contar a ti que lo eres, podamos también a través de nuestra presencia y del conocimiento que tenemos, llevar esa sanidad al alma que la gente tanto necesita. Y esa fue la calidad que yo creo que Dios utilizó eso para procesarnos y moldearnos y cambiar las cositas que nos hacían falta para aprender a depender de la mano de Dios. Porque cuando uno deja las cosas en la mano de Dios, Lidia, todas las cosas cambian, todas las cosas transforman. A pesar de que se vieron tronchados los sueños y el propósito humano, el propósito de Dios creció
y es lo que seguimos haciendo. Amén, amén. Has dicho una palabra que me he quedado con ella en este momento. También es que me voy quedando con todas las palabras que vas diciendo, la verdad, que es cuando hablabas un poco de los sueños y de que cuando llegaste, pues al principio no pudiste en lo que es trabajar en tu profesión, que era tu sueño, que era lo que realmente quería, y que fue porque lo que realmente decidiste venirte a España dejando tantas cosas importantes allí en nuestro país. Sin embargo, yo te pregunto, en este momento debe de haber millones de mujeres que están en la misma circunstancia, quizás mujeres que no se sienten en este momento preparadas para partir, mujeres que tienen una profesión y que quizás no pueden ejecutarla en este momento o que están pasando por una circunstancia muy difícil, o muchas veces mujeres que tienen autoestima baja, que muchas personas no le han apoyado, no le han dicho, mira, tú puedes, tú sigue adelante, Dios tiene un propósito grande en tu vida, como lo ha tenido con la nuestra. ¿Qué tú le dirías a esta mujer? ¿Qué palabras Dios pone en tu corazón para compartir con ellas? Porque yo sé que detrás de esta cámara habrá muchas personas pasando por momentos muy difíciles que quizás se están preguntando, bueno, ella pasó por el proceso y lo ha pasado, ¿cómo lo ha hecho? ¿Tú qué le dirías a estas, sobre todo a las mujeres? Porque nos identificamos un poquito más como mujer, como madre, como profesional y con todo lo que pasamos. ¿Qué le dirías? A las mujeres, bueno, yo a las mujeres le diría que no se rindan, que a pesar de la tormenta no frenen, que sigan caminando, y que si alguna decisión pudieran tomar en medio de la oscuridad que puedan ver, es buscar la luz de Cristo, porque cuando la luz de Cristo resplandece en nuestras vidas, las cosas cambian, las cosas se transforman, aprendemos a mirar desde otro punto de vista, Lidia. Mira, fue muy duro llegar a este país con todas tus cosas bien hechas, que se supone que la hicimos toda bien. Y cuando llegamos aquí, te cambió el panorama y se presentó todo tan oscuro. Nos quedamos sin documentados, nos quedamos sin papeles. A ver qué vamos a hacer. Pero aún así, Dios comenzó a suplir, porque dice la palabra de Dios, dice algo, que nos ocupemos del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios no es deudor de nadie. Todo lo que nosotros hacemos en el Señor, Dios nos lo paga y nos lo paga bueno. Amén. Que no nos venzamos y que a pesar de todo tengamos la esperanza de que más adelante hay algo para nosotros. Nosotros somos mujeres de propósito. Amén. Y Dios creó a la mujer con un propósito. Dice cuando Dios creó al hombre, ¿no? Él vio todo el panorama y dijo, aquí falta algo. Falta algo. Aquí falta algo. Y como falta una Lidia, falta una Ana, eso, yo siempre digo, Michelle, falta algo. Yo siempre digo, además al hombre lo hizo del polvo, la materia prima, pero a nosotros nos hizo de una materia más refinada, nos hizo de una costilla del hombre, de una materia, de otra esencia, ¿no? Para que pusiéramos. Entonces, como mujer tenemos que tener esa fortaleza de no rendirnos. Amén. Porque hay un dicho que dice, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. No, al lado de cada gran hombre hay una gran mujer. Pero también hoy en día nosotros podemos ver que la mujer ha ganado un territorio muy amplio en la sociedad. Anteriormente la mujer estaba en casa, cuidando a los hijos, la educación, lavando, planchando, pero ahora ya vemos que no, ahora las mujeres somos médicas, somos abogadas, somos maestras y tenemos que salir a la calle. Y es algo que yo lo he podido ver aquí trabajando, porque además de trabajar en la consulta, pues he tenido la oportunidad de trabajar en centros de mayores y se nota mucho cuando las abuelas reclaman que ellas cuidaron a sus abuelas, que ellas cuidaron a su madre, que ellas cuidaron a su suegra. Y uno se tiene que sentar a hablar y dice, pero que no era la misma situación. Antes la mujer tenía un título, ama de casa, ahora no. Ahora tenemos que compartir con profesiones, tenemos que echar para adelante porque le damos testimonio y damos ejemplo. Además, muchas veces no tenemos esa cobertura de un hombre que ayude en casa, de un hombre que facilite por X razón, por la circunstancia que haya pasado.
hay muchas mujeres que tienen que echar para adelante solas, con su familia y con sus hijos. Entonces, muchas veces viene la duda y tú te quedas con eso, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a salir de esta situación? Sí, se puede salir con esperanza, con fe y no rindiéndonos ante las circunstancias, se puede salir. O como digo yo, que como humanos lloramos, sí, porque esta carne duele. Claro. Pero cuando uno se agarra de Dios y tiene esa fe, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que Dios va delante de uno, abriendo camino, Lidia, somos imparables. Nada nos puede frenar cuando tenemos la seguridad y la certeza de que hay un Dios que está con nosotros. Amén. Eres profesional, eres madre de 2 hermosos niños, un niño y una niña. Sí. Eres líder aquí en la iglesia, lleva varios ministerios. Muchas veces no cuesta y el tiempo no cuesta, no sabemos cómo dedicar, cómo hacerlo. ¿Tú cómo lo haces? ¿Cómo administras ese tiempo para que te dé para acudir al llamado de Dios, responder al llamado de Dios? Pero al mismo tiempo ser madre, ser profesional, ser hija, ser amiga, ser todo lo que somos, porque a veces somos de todo, somos esposa, madre, hija, hermana, líder y al final quizás tal vez somos mujeres, nos olvidamos muchas veces de nosotras, pero ¿cómo tú administras ese tiempo para rendirlo, para hacer tantas cosas al mismo tiempo? Pues Lidia, la verdad no lo sé. Dios hace milagros, Dios hace la obra en mi vida, porque, bueno, mira, un ejemplo fácil te voy a poner ayer. Yo salí ayer de la guardia, yo hice consulta por la mañana, de 8 a 3 de la tarde. A las 3 entré al SWAT a una guardia hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Ese día fui, me reuní con una amiga, desayuné con ella, me duché, dormí 2 horas. Mis hijos, uno estaba aquí en la iglesia practicando piano, la otra la tenía una hermana de la iglesia que se la había llevado para que yo pudiera estar en la guardia, porque aquí somos una familia y la verdad que recibo mucho apoyo de los hermanos de la iglesia. Amén. Y ya luego me fui como mujer a darme mi tiempo, a hacerme las uñas, porque algo que como mujer tenemos que tener es que no nos podemos abandonar. Nosotras tenemos que tener nuestra identidad y ese reflejo que damos como hijas de Dios, ¿no? Sé que la reina Esther, antes de presentarse al rey Asuero, dice que se bañaba en aceite, o sea que Dios manda que nosotras seamos mujeres hermosas, elegantes, diseño de Dios. Dice que somos imagen y semejanza de Dios. Yo creo que Dios, en su esplendor de su trono, nosotros somos representantes de Él y como tal, amén, así tenemos que estar. Y como mujer no nos podemos echar a un lado, tenemos que tener ese tiempo y ese espacio. Y bueno, y sin descuidar nuestra casa. Por ejemplo, yo estaba haciendo mis cosas, pero yo estaba pendiente si mi hijo tenía comida, si no tenía comida, dónde estaba la otra, a qué hora me la entregaban. Y ya luego a la actividad de la iglesia, y nos pasamos toda la tarde en la actividad de la iglesia, y había dormido yo 2 horas. Y yo llegué a mi casa y fui a hablar con mi hermana. Yo soy la hermana mayor de 4 hermanos. Y claro, yo me fui y fui a conversar con mi hermana, a ver cómo está mi sobrino, cómo está la otra sobrina, que si cumpleaños, que si no cumpleaños, que si te voy a ayudar para que me le compre un regalito a la sobrina de parte mío y no sé, ¿sabes? Entonces, pero Dios me da esa fuerza. Yo siempre recuerdo cuando yo estaba en Murcia, es que siempre mi historia va muy ligada a mi tiempo aquí en Murcia. Y yo recuerdo que igual llegábamos a las 8 de la mañana a la iglesia y a veces había un cumpleaños por la tarde, terminábamos el culto, yo estaba con los niños, yo daba clases en la escuela de líderes, primero cogía mi clase, luego daba una clase de Mateo 2, me acuerdo como ahora, luego estaba con los niños en la iglesia, luego terminábamos con los niños, estábamos ahí en lo que tuviéramos que arreglar, luego me quedaba el cumpleaños y siempre el pastor Carlos me decía, Anita, ¿de dónde usted saca fuerza? Yo siempre, Dios me la da, pastor, porque no se explica cómo se puede tener tanta fuerza y
Y en medio de todas las circunstancias, pues, no me siento cansada. Y hoy, mira, hoy a las 8 de la mañana de nuevo en pie. Y ya te digo, y me dormí como a la 1 de la noche. Anoche Dios renueva nuestra fuerza. llegué ayer a mi casa a guardar que si las cosas frescas que me había llevado a la guardia, que si algo que compré para la semana tener en casa, que lo llevaba en la neverita, que luego lo compramos por allí, que si esto arreglar las cosas que había en mi casa mal puestas, buscar la ropa para hoy en la iglesia. Eres incansable, definitivamente, Eso, por Dios. venir a la iglesia. La mujer fuerte. Por ejemplo, el plan de la Santa Cena, que normalmente lo hago yo, llegar aquí a la iglesia a las 9, ponerme que si a preparar el pan, que si la mesa de la Santa Cena, que quede bonita, que quede hermosa para el Señor, que si los niños, a veces las niñas de la danza, que si me buscan para que le arregle los moños. Pero Dios es el que pone esa fuerza y ese talento. Mira qué bonito todo lo que tú me acabas de describir. Estás describiendo toda la faceta de tu vida. Comenzaste como profesional, como madre, como mujer de hogar, como mujer personal, tu tiempo tuyo, y luego todo lo que haces en la iglesia. O sea, qué bonito cómo puedes tú administrar los tiempos para poder hacer tantas cosas al mismo tiempo, que muchas veces eso pues no cuesta. Y una palabra tan linda que he dicho es que Dios renueva mi fuerza. Es que Dios es quien renueva nuestra fuerza cuando aún no podemos, cuando muchas veces sentimos que no podemos ni siquiera sostener nuestras manos. Es Él quien las sostiene, es Él quien renueva nuestra fuerza. Es difícil. Humanamente es muy difícil, dice la palabra de Dios. Y hablando de cosas difíciles, ¿cómo enfrentas tú cada día los desafíos que Dios te pone? No Dios, los desafíos que tenemos en nuestras vidas. ¿Cómo tú lo enfrentas? ¿De qué te agarras? ¿De qué me agarro? De la esperanza. Yo sé que yo tengo 2 hijos. Actualmente soy madre soltera. Y yo tengo una responsabilidad y es levantarle y encaminarle. Amén. Yo no me puedo rendir. Yo le pido a Dios todos los días que me dé fuerza. Hay días que verdaderamente cuesta levantarse de la cama. Y yo digo, Señor, dame fuerza para un día más. La iglesia es mi refugio. A veces yo vengo aquí a la iglesia y sirvo al Señor porque sé que yo creo que servir a Dios es lo que a mí me mantiene con esa energía. Y además algo que yo tengo muy certero, Lidia, y es que yo sé que lo único cierto, a mí me criaron diciéndome, lo único que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos es una educación. No, yo he aprendido que lo único seguro que nosotros le dejamos a nuestros hijos es el amor de Dios. Y el hecho de que mi hijo me vea servir en la iglesia, me vea hacer las cosas con detalle, con amor, para que él ame más. Y yo todos los días oro por mis hijos y yo bendigo a mis hijos. Y una cosa que yo le digo a mis hijos es que Dios te dé más amor por su obra que el que le tengo yo. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo único seguro que tenemos. Dios es lo único seguro, porque yo estoy segura que si no hubiese sido por Dios, yo no estoy de pie. Si no hubiese sido por Dios, yo no tuviera la sonrisa, la energía y la fuerza que tengo. Hay situaciones que el cuerpo te dice a veces, no puedo más. Y aún así, yo digo, Señor, en ti yo sí puedo. Renueva mi fuerza como el búfalo, ayúdame a levantarme, ayúdame a que mis hijos, yo poder darle el sustento a mis hijos, que mis hijos puedan aprender de mí eso, a ser una persona luchadora, una persona. Ayer mismo le decía yo, conversaba yo con alguien, y porque me decía de eso, de que tú eres dominicana, y que a veces como que hay cosas de que se notan mucho de nuestros países, como las bandas o las situaciones que suceden. Y yo le dije, mira, a mí nadie me puede avergonzar hablándome de las cosas malas de mi país. Porque yo te puedo mencionar
más, nada más de mi círculo de médicos que yo conozco más de 30 médicos que están sirviendo y dando un buen testimonio de dominicano en nuestro país. Y si algo yo puedo decir que como en todas partes hay gente buena y hay gente mala, Claro. pero nosotros los dominicanos que venimos aquí con el afán de trabajar, de echar para adelante, hacemos nuestro trabajo con tanto gusto, con ese carisma que nos caracteriza, con esa dedicación. Entonces, ¿por qué yo me tengo que sentir avergonzada por las cosas malas de mi país? Si hay tantos talentos en mi país. Y mira, y ya, que me decía, y yo decía, yo conozco abogadas aquí en España, dominicanas, yo conozco locutoras, yo conozco médicos, enfermeras que han venido aquí a trabajar y empleadas del hogar que hacen un trabajo maravilloso, porque no hay un trabajo, no hay una profesión más digna que otra, sino que cuando uno hace lo que uno puede hacer, como yo siempre digo, yo tengo el privilegio de que trabajo en lo que a mí me gusta. A mí me gusta mi carrera, a mí me gusta. No todo el mundo tiene ese privilegio, entonces yo lo hago con amor, pero toda la carrera que yo conozco de gente que hace un trabajo excelente en este país y luego, ¿por qué avergonzarnos? Y más cuando lo hacemos en Dios. Y, por ejemplo, ayer yo grabé un vídeo en directo de la actividad que teníamos y una de las compañeras que estaba conmigo de guardia, te preguntó, ¿cómo puedes? Me escribe, le da me gusta y me escribe por WhatsApp. Me dice, Ana, muchas gracias por compartir esto. Mira cómo tú después de la noche te vas a esta actividad y la comparte con nosotros y así también podemos disfrutar de eso. Y dije, aquí estamos presentando a España a Dios. Y así, para que la palabra de Dios, entonces, y ella me decía eso, entonces eso le queda a uno de satisfacción cuando uno sabe o cuando uno tiene la facilidad, cuando yo veo personas que van a mi consulta y uno le habla de que hay otra esperanza, del amor de Dios, de la oportunidad, del propósito, de que si estamos vivos es porque Dios tiene un propósito con nosotros, del diseño de Dios para con cada uno de nosotros. Entonces, cada quien tiene su Dios, a cada quien lo ha llamado con un propósito, ¿no? Por ejemplo, yo entiendo que Dios me ha llamado a mí para esto, para sanar almas. Y el mensaje que Dios me ha dado a mí es un mensaje de amor. Entonces yo a la gente le hablo de Cristo con amor. Yo le hablo a la gente del amor de Dios, de la fuerza que da cuando uno sirve con amor, cuando uno hace las cosas con amor. Entonces, así también yo le hago ver a la gente cuando van a la consulta con desesperanza o eso. Yo tengo una pizarrita en mi despacho y yo pongo un texto siempre. Dios renueva nuestra fuerza, en Dios hay esperanza, o el ambiente importa, o pongo un detalle, y la gente lee la pizarra y algo le cambia. Es una forma de predicar el evangelio, de llevar la palabra de Dios también. Sin miedo. Y a veces la gente se toma ese tiempo y ese detalle para preguntarte, ¿tú eres creyente? Dice, ay, con razón tú te expresas de esa forma, con razón esa paz que tú tienes se refleja paz. Y yo creo que... Sí, yo creo que aquí, con todo lo que me has contado sobre cómo trabajas, cómo lo haces, veo dos cosas. Veo el amor de Dios en tu vida, que es lo que proyecta a través de lo que haces y aprovecha para transmitirlo, y la excelencia. Excelencia porque te gusta mucho lo que haces y cuando nos gusta lo que haces, lo hacemos con amor y queremos hacerlo bien. Y sobre todo porque tenemos la palabra de Dios y al tener la palabra de Dios queremos hacerlo con excelencia para Él, porque trabajamos primero para Dios y luego para el hombre, por llamarlo de una palabra. Yo siempre tengo ese texto bíblico muy en cuenta porque la Biblia lo dice, dice todo lo que haga, hazlo como para Dios. Entonces, yo veo a Dios en las en cada cosa. Yo veo a Dios en todo lo que yo hago. Yo aprendí, Lidia, hace 15 años yo aprendí a defender de Dios.
Yo aprendí que nada de lo que pasa en mi vida pasa sin un motivo de parte de Dios. Yo me he dejado en la mano del Señor y sin mentirte, todo lo que viene a mi vida, Lidia, yo creo que Dios tiene un propósito y si yo, como digo yo, si Dios ha permitido que pase en mi vida, yo estoy tranquila, porque todo lo que Él permita que pase en mi vida, Él tiene la solución. Amén. Amén. Es así. Amén. Es una metodología de vida. Yo aprendí a depender de Dios. ¿Cómo? Es que veo tantas cosas en ti, de verdad. Transmite tantas cosas. ¿Cómo te gustaría que te recuerden el día que partas con el Señor? Sí. Como eso. Como una persona luchadora. Como una mujer que no se rindió. Creo que no va a ser muy difícil, ¿eh? Que no se rindió nunca. Amén. Yo quiero que me recuerden así. A una persona que no se rindió nunca. Hace poco no, hace ya un año y algo, a mí me escribió una niña de Murcia, que yo fui su maestra de escuela dominical. Y esa niña me dice, hola Ana, soy fulana y es que he buscado su teléfono porque quiero decirle que voy a entrar a la universidad, voy a estudiar ingeniería y quería decírselo porque usted fue mi maestra. Y dice, y yo he tenido muchas maestras de escuela dominical, pero usted siempre nos enseñó a que teníamos que hacer las cosas con excelencia y que como hijos de Dios teníamos que ser excelentes en todo. Y eso nunca se me va a olvidar. Ella decía, recuerdo que cuando usted nos ponía a ensayar una canción, usted decía, hay que hacerlo bien porque es para Dios y si no, no suben. Y entonces, y ella me dice, y siempre me quedé con eso. Y ahora que voy a entrar a la universidad, quiero que usted sea parte de esa noticia, de esa felicidad. Wow. Me fui en llanto, porque eso es lo que yo quiero que la gente recuerde. Es impactar la vida. Hacer las cosas bien y echar para adelante. Porque yo siempre digo, tenemos aquí tantas facilidades, aquí hay tantas cosas para emprender, para sacar beneficio y a veces nos relajamos tanto que desperdiciamos la oportunidad de que Dios nos da. Y muchas veces, aunque no tengamos todos los recursos, muchas veces con los recursos que Dios te da, podemos hacerlo con excelencia, podemos intentar hacerlo con excelencia, porque el amor está aquí, el amor sale de aquí. Y la excelencia sale de tu carácter, de tu fuerza, de lo que tú quieres entregar. Pues eso es lo que yo quiero que me recuerde. Amén. Una mujer que nunca se rindió. Amén, mi corazón. Vamos a pasar a la sesión en una sola palabra. Yo te digo una palabra y tú me contestas en una palabra. Amén. A ver, un nombre. Un nombre. Mamá. Un libro. La Biblia. Dios. Todo. Una palabra. Amor. Un milagro. Un milagro. Mis hijos. Santo Domingo. Familia. Un versículo de la Biblia. Un versículo no. ¿Quieres el texto? ¿Quieres el versículo? Lo que tú quieras. Bueno. Hay un salmo que yo recibí de promesa y fue el Salmo 128. Y ese salmo que dice, y tu mujer será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Amén. La iglesia. Uf. La iglesia. Fuerza. Tu madre. Perdón. No. En mi vida. Amén. Mi madre. Me has sacado lágrimas en una entrevista, ¿eh?
perdón de verdad. Es que Mi madre. tu vida impacta mi corazón de una manera, tu testimonio impacta mi corazón. Aprendo mucho de ello y la verdad eres una mujer que me enseña mucho a no tirar la toalla, a continuar, a sacar fuerza, a depender de Dios y a decir, Señor, tú tienes el control, no importa por lo que esté pasando, no importa la circunstancia, yo sé que tú tienes el control y tú vas a renovar mis fuerzas. Así que Ana, de verdad, mil gracias, mi corazón. Eres una mujer de testimonio para muchas vidas, para más de las personas que tú te imaginas, créeme. Eres de la persona que uno conoce, impactas vida. Son de esta persona que uno conoce y no se olvidan de un momento para otro. Te quedas aquí en la memoria de largo tiempo. Impactas corazones y gracias. Gracias por existir. Gracias por ser la mujer que eres. Gracias por tu testimonio. Gracias por compartirlo. Pero sobre todo, gracias por abrir tu corazón al propósito de Dios y acudir a Él aún en medio de 1.000.000 de circunstancias, porque no es fácil, pero tú no tiras la toalla. No. Tú siempre estás. Y eso no es de testimonio a todas las que vamos un poquito detrás de ti. Hace 2 años que yo digo que en el 2023 fue un año que yo recibí, creo que el golpe más duro que puede recibir una persona, que fue la pérdida de mi hermano. Pero pude ver que en los propósitos de Dios, Dios juega de una manera tan hermosa. Tengo que decirlo así, tan hermoso. Mi madre siempre soñó. Recuerdo que hace 15 años, cuando nació mi hijo, ya casi 16 años, mi madre tenía un nombre que decía, si tu bebé es niña, tiene que llamarse María. Y mi mamá nunca perdió la esperanza. Y yo recuerdo que ella siempre me decía, cuando tú tengas una hija, se va a llamar Analia. Y en el 2023, justo el día 2 de enero, me doy cuenta que estoy embarazada. Fue una situación muy difícil porque ya después de 2 abortos espontáneos sin saber, llegó ese temor a mi vida y Dios me dio esa bendición de tener de quedar embarazada en medio de un proceso. Y mi mamá, hablé un viernes con ella y mi mamá me dijo, quiero que te hagan la ecografía. Yo tenía ya 3 meses de embarazo y me dice, quiero que te hagan la ecografía. Yo sé que ahí viene nuestra Analia. Y yo hablé ese viernes con mi mamá y mi mamá me dijo, hija, no haga desarreglo. Yo estaba pasando un embarazo de alto riesgo, con la tensión alta, con amenaza de aborto y todo. Me dijo, no haga desarreglo y quédate tranquila, que Dios tiene el control de nuestra vida en sus manos. Eso fue un viernes. Un lunes me llamaron que mi mamá había fallecido de golpe y porrazo, sin ningún motivo, sin ninguna enfermedad, sin ningún nada. 15 minutos después de haber grabado, media hora después de haber grabado un video, 15 minutos después de haberle dejado un primo mío tranquila en su casa, le llamó, le duele el pecho, no puedo respirar, se cayó y murió. Y ahí verdaderamente yo pude ver, digo yo, Señor, cómo Dios nos cubre y cómo Dios nos protege. Porque cuando me preguntaste, mi mamá, mi vida. Mi mamá era mi vida, mi mamá era mi sueño de yo ser profesional. Era mi mamá. El sueño de yo echar para adelante era mi mamá. Yo todo lo que hacía, lo hacía para que mi mamá se sintiera orgullosa de mí. Y recuerdo que
cuando perdí a mi mamá, decía, tengo esta bebé que depende de mí. Y creo que fue mi motor para no hundirme en ese momento. Y aprendí en ese momento cuando me faltó mi madre, Dios me mostró por qué tantas personas que aún no están firmes en la palabra de Dios abandonan la fe. Porque hay dolores que llegan a nuestras vidas, Lidia, que si tú no tienes una fe firme, te hacen abandonarlo todo. Y ahí Dios me mostró, con la muerte de mi padre, Dios me mostró por qué mucha gente se sienten tan abandonados, tan solos, que pierden la fe en Dios. Pero ¿sabe qué me mostró Dios? Que aún en medio de ese dolor, Él te trae una esperanza y te da la luz. Y yo recuerdo que yo siempre le pedí a Dios y le dije, Dios, ayúdame, que en medio de mi dolor y mi angustia, yo no blasfeme contra ti. Y dame fuerza para seguir adelante, porque si yo te sirvo, por eso te digo, aprendí a depender de Dios de tal manera que si yo te sirvo, estoy en tu camino. Y tu palabra dice que al que cree en Dios, todas las cosas obran para bien. Y mi mamá era una mujer que creía en ti, que te servía. Y se ha ido, algo tú me quieres enseñar con eso. Pero ahí Él me mostró y dije, pero aún así me has mostrado que no me has dejado sola, porque me has dejado un motivo por el cual seguir avanzando y seguir luchando. Y era ese sueño y ese anhelo de tener esa bebé con la que yo tanto había soñado y mi mamá también había soñado. Y por eso te digo que cuando uno aprende a depender de Dios, Lidia, puede venir el viento que venga y tú sigues firme y de pie. Por eso quizás si algo yo le puedo dejar a la gente, decir que busquen de Dios, que aprendan a conocer a Dios, que lo conozcan como Padre, que lo conozcan como protector, porque Él es nuestro guardador y cuando estamos en Él, no importa el viento, no importa la tempestad, Él te mantiene firme. Amén. Querida Ana, mil gracias por tu testimonio, gracias por lo que ha compartido en el día de hoy con nosotros. Y a ustedes, mil gracias por estar ahí, por seguirnos, por ser parte de este proyecto que yo sé que es de bendición para tu vida y que seguirá siendo de bendición para muchas vidas a través o detrás de estas cámaras. Que Dios te bendiga. Te espero en el próximo episodio de Lo Sobrenatural de Dios con Lidia Matos. Hasta luego.